Bueno, mujeres, pues yo creo que vamos a iniciar. Es un gusto poder ver a todas las que estamos aquí conectadas. Es un hermoso día, una hermosa mañana, una hermosa oportunidad como cada día que el Señor nos da para alabar, para bendecir su nombre, para exaltarlo, para reconocer que Él ha sido bueno siempre y Él es bueno y que el Señor y su fidelidad son grandes. Y hoy es una oportunidad hermosa para eso, mujeres. Tenemos que aprender a ser agradecidas. Y ayer estaba viendo uno de los rasgos del carácter de Jesucristo y es esto, ¿no? El agradecimiento. Nuestro corazón siempre debe de estar agradecido en tiempos buenos, en tiempos malos, en todo tiempo, porque el Señor es fiel, su misericordia es fiel, su misericordia es para siempre, mujeres. Eso siempre tiene que estar en nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que saberlo, nuestra alma tiene que saberlo y tenemos que reconocer que el Señor es grande, es digno, es poderoso, es hermoso. Y quisiera que me acompañaran al Salmo 23, que yo creo que todas nos lo sabemos, pero a veces es bueno recordar este tipo de salmos y me encanta porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y wow, este salmo digo, sí, Señor. Yo declaro este salmo sobre mi vida, sobre la vida de cada una de ustedes. Y yo digo, Jehová, tú eres mi pastor, Señor, y nada me faltará. Y yo sé que nada nos faltará. Él habla aún de lo económico, de lo emocional. Él habla de todas las áreas especiales que están necesitadas en nuestra vida. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, mujeres, y tenemos que caminar cada día de nuestra vida con esa confianza. Nada nos faltará y en lugares de delicados pastos nos hará descansar. En momentos de tribulaciones, en momentos difíciles, en momentos de angustia, aún en esos tiempos el Señor nos hace descansar en su reposo, porque podemos tener esa paz sobrenatural que el mundo no nos puede dar si estamos declarando que Jehová es nuestro pastor. Él nos da esos lugares de delicados pastos, aún en medio de la tribulación. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Donde no hay fuerzas, mujeres, el Señor te fortalece. El Señor nos levanta y el Señor nos llena de esa fuerza que tú y yo no podemos producir. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Porque si Jesús, si el Señor, si el Todopoderoso está delante de nosotros, ¿de quién temeremos, mujeres? De nadie. Si Él está delante de nosotros, nadie nos podrá hacer frente, porque Él estará con nosotros, Él estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aún en esos tiempos difíciles, el Señor nos adereza mesas delante de nuestros angustiadores y dice, y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y mujeres, el bien y la misericordia están de nuestro lado y nos siguen todos los días de nuestra vida si nosotras declaramos que Jehová es nuestro pastor y que el Señor siempre está con nosotros. Y gracias, Padre, te damos
como inicié diciendo la reunión, Señor, hoy es una hermosa oportunidad para bendecir tu nombre, para darte las gracias, Señor, para declarar las grandezas, Señor, la grandeza de tu nombre, Señor, las bondades, Señor, la fidelidad, Padre, hacia nuestra vida. Padre, eres un Dios bueno, un Dios hermoso, Señor, y no alcanzan nuestras palabras para expresar, Señor, todo lo maravilloso que tú eres para nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de bendecirte, Señor, de alabar tu nombre, de servirte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Y te decimos, Señor, que hoy queremos hacerlo, Padre, con un corazón rendido delante de ti, Señor, confiando, Padre, en que aunque hay tiempos de tribulación y aunque hay tiempos difíciles y aunque hay tiempos de angustia, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y el bien y la misericordia nos alcanzarán todos los días de nuestra vida, Señor. Lo declaramos en nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Nada se compara a ti, Señor. Tú eres el Dios eterno y a ti damos gloria por los siglos de los siglos, Señor. Nuestra vida está completamente rendida a ti, Señor. Te bendecimos, Padre, y bendecimos la palabra que tú has preparado en el corazón de Ari el día de hoy, Señor. Yo sé que tú vas a bendecir, Señor, cada uno de nuestros corazones y que tú vas a hablar poderosamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Ari. Ellas, qué gusto estar aquí, de verdad, mi corazón está expectante, emocionado por poder compartir la palabra con ustedes. Dios me ha dado esta palabra desde hace un par de meses y yo dije, Señor, tú tienes el tiempo perfecto para poderla compartir y para poderla hablar. Y Dios me ha estado hablando de la importancia del agua en nuestras vidas. El agua, aquí tengo un vasito de agua y lo quise representar aquí para que todas la vean, ¿verdad? Todas, ojalá ahí por ahí tengan su vasito de agua también para tomar su agüita y refrescarse. Y de verdad que el agua es vital para nosotros y todas lo sabemos, ¿verdad? Todas sabemos que sin agua, pues morimos. El agua en nuestro cuerpo está formada por más del 60%, nuestro cuerpo está formado por más del 60%. O sea, casi todo nuestro ser está formado por agua. La Tierra en su superficie tiene un 70% de agua, ¿sí? O sea, muchísima agua que da vida. Y el ser humano muere entre 3 y 5 días si no toma de esta agua, ¿verdad? O sea, es fundamental y Dios nos la ha dado como un elemento vital. Y obviamente entendemos y reconocemos que la palabra de Dios es agua para nosotros. Es el agua que nos da vida, es el agua que nos sacia. Y verdaderamente es emocionante investigar un poquito sobre eso. Fíjense que estuve leyendo sobre un japonés que se llama Masura Emoto y él hizo un experimento en donde le hablaba a gotas de agua dándoles palabras de amor, de cariño, de atención y las veía a través de su microscopio y cómo estas gotas de agua al hablarles con amor y con cariño, formaban figuras preciosas, formaban diamantes, formaban copos de nieve, formaban formas perfectas. Yo vi unas fotos y dije, wow, qué impresionante la importancia de nuestras palabras. Y de la misma manera, las gotas de agua que recibieron palabras de odio, de rencor, de cosas feas, se hacían deformes, se hacían como un caos. Ahí se ven las gotas de agua. Si quieren leer más, este estudio se llama El impacto de las palabras en nuestro cuerpo y por eso yo titulé a este tema el día de hoy, Mis aguas renovadas, ¿sí? Por la importancia del agua en nuestro ser, por la importancia de la palabra de Dios, que es el agua de vida, y por la importancia de todo lo que respira necesita agua para vivir, ¿sí?
quiero que empecemos, espero que tengan sus Biblias ahí, vamos a estar viendo varios versículos, varios pasajes. Yo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera Contemporánea, que es la que he estado leyendo y de verdad Dios me ha revelado la palabra de otra manera impresionante y por eso voy a estar leyendo en esta versión, pero si tú tienes la que tengas ahí, vamos a estar leyendo y vamos a entender cómo Dios quiere que mis aguas sean renovadas, que tus aguas sean renovadas, que tus aguas sean vivificadas en esta hora, ¿sale? Vamos a leer, primeramente vamos a Juan, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 9. Ahí este pasaje, ya pues lo conocen la mayoría y la que no, bueno, ahorita lo vamos a conocer. Damos la bienvenida si hay alguien nuevo por ahí. Después la saludamos un poquito más y nos indican si hay alguien nuevo por ahí. Y bueno, dice el título de esta porción de la Biblia, el paralítico de Betesda. Vamos a leer. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado. Wow, este es un milagro precioso que Jesús hizo a este hombre, ¿verdad? A este paralítico ahí en ese lugar que se llama Betesda. Fíjense, Betesda significa lugar de misericordia y casa de gracia. Lugar de misericordia y casa de gracia. Y vamos a ver aquí en el versículo 4 cómo dice que un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y agitaba el agua, y entonces el primero que descendía ahí, el primero que se echaba el clavado, era el que recibía la bendición y era sanado al instante. Pero ahí vemos cómo Jesús tuvo misericordia de este hombre paralítico y lo sanó sin necesidad de entrar al agua, ¿verdad? Pero bueno, eso fue algo sobrenatural y algo maravilloso para este hombre. Fíjense que también esta parte aquí donde dice, y agitaba el agua y dice, después del movimiento del agua, esa palabra agua en hebreo significa majim, y que la podemos traducir como el poder vivificador de Cristo. Esta palabra se menciona más de 570 veces en el Antiguo Testamento por la importancia del agua y del poder vivificador de Cristo. La palabra en hebreo, lo repito, es majim. Y aquí esta palabra agua a eso se refiere, a cómo este hombre, a cómo este paralítico fue vivificado, fue por el poder de Cristo, y fue sanado y fue liberado cuando esas aguas se movieron en él y se movieron en su interior, y Cristo vino y le trajo vida nueva y removió todo en su ser, que él recibió su sanidad, ¿sí? Vamos a imaginar en esa hora, vamos a utilizar nuestra imaginación y vamos a imaginar que tú y yo somos un estanque. Vamos a imaginar, dice, como les dije hace ratito, que nuestro cuerpo está formado por más de 60% de agua. Entonces, hay agua en nuestro interior, hay agua en nuestro ser. Y vamos a imaginar que tú y yo somos un estanque. Ya, bueno, como tú te quieras imaginar, chiquito, grandote, rebosante, como tú quieras. Tenemos libre imaginación, mujeres, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es que veamos y entendamos y nos preguntemos, mujeres, ¿cómo están las aguas de tu vida y de tu corazón en este momento?
en ese momento que tú estás pasando, en ese momento que tú estás viviendo. ¿En qué condición se encuentra el agua de tu estanque? ¿Sí? Porque somos 60% de agua, lo dice la ciencia. ¿Sí? Entonces, piénsale, ¿cómo estás? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo está tu agua interior? ¿Cómo está tu ser interior? Esa agua que hay en ti, ¿sí? Y bueno, podemos imaginar, pues de muchas formas, ¿verdad? Que cómo pudiera estar nuestras aguas o cómo nos pudiésemos sentir. Yo voy a enfocarme aquí en dos formas que yo creo que abarcan la mayoría de las formas en las cuales pudiéramos pensar que está nuestra agua. Y voy a mencionar la primera. La primera pudiéramos decir que nuestras aguas pudieran estar de una forma turbulenta. Aguas turbulentas en tu interior. Esas aguas turbulentas pudiéramos decir y describirlas como problemas, como enfermedades, ya sea nuestra o de nuestra familia o de nuestros hijos, nuestro compañero, nuestro esposo, problemas igual de todo tipo, escasez económica, falta de trabajo, falta de provisión, ¿no? Puede ser también, esas aguas turbulentas las podamos ver como un tiempo de depresión, de ansiedad, de angustia, de amargura, ¿sí? Pudiéramos estar viviendo cualquier tipo de esas situaciones, ¿sí? Y podemos decir que estamos viviendo un tiempo de aguas turbulentas en nuestra vida, en nuestro ser, y que en esa condición nos encontramos, ¿sí? Porque pues hay veces nos toca, ¿verdad? Nos toca pasar por algo así, pero yo quiero que vayamos en este momento, busquemos Isaías 43, 2 y veamos qué nos dice Isaías 43, 2. ¿Sí? Fíjense, vamos a leerlo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. La segunda parte dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Aquí yo quiero resaltar una palabra. Dice, pases. Cuando pases. A mí esto me da a entender que pues en algún momento de nuestra vida, en la etapa en la cual nos estemos viviendo en este momento, pues vamos a pasar por situaciones quizás como aguas turbulentas, ¿no? Vamos a pasar una escasez, una enfermedad, una pérdida, una depresión, un desánimo, angustia. Y ahí lo dice muy claramente, cuando pases por las aguas, cuando cruces los ríos. No sé si todas han tenido la oportunidad de bañarse en río, y el bañarse en un río de aguas tranquilas es hermoso. Yo, bueno, como saben, soy de Veracruz y allá íbamos a los ríos a veces, sobre todo hacia Cavada, Lerdo, por allá hay unos balnearios preciosos de ríos y de verdad es hermoso sumergirte en el río, pero esos ríos cuando se llenan, cuando baja el agua, es impresionante y pues no, yo ni dentista me metería, ¿verdad? Dice, pero aquí dice Isaías, cuando pases, cuando cruces los ríos, no te anegarán, o sea, no te inundarán. Sí, mujeres, vamos a pasar por situaciones complicadas, sí. Vamos a pasar por pruebas, sí. Vamos a pasar por esas aguas turbulentas, sí, sí. En algún momento nos tocará. Pero aquí Dios nos da una palabra preciosa. Dice, yo estaré contigo. Tómalo para ti, mujer. Tómalo para ti, recíbelo, porque el Señor te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Sí? Así que, pues, más seguras no nos podemos sentir, ¿verdad? Aunque estemos en ese río turbulento, me lo imaginé así como en el río Filobobos, que son los rápidos, y te subes al rápido y te amarran ahí, te ponen tu chaleco salvavidas y vas en el río y no sé si alguna ha tenido la experiencia o por lo menos lo hemos visto en películas, y vas ahí en el río, pero vas segura, ¿no? Porque vas ahí fija a la balsita esta que va así bajando por los rápidos. Así nos podemos sentir seguras porque el Señor nos dice, yo estaré contigo.
¿sí? Y vamos a pasar por esas aguas turbulentas, vamos a pasar por esos rápidos, vamos a pasar por esas inundaciones quizás, pero Dios está con nosotros. Él nos los dice aquí y lo tomamos, ¿verdad? Vamos a leer, por favor, también Marcos 4, vamos para allá. Espero que sí, estén tomando por ahí notas porque esa palabra está preciosa para todas nosotras y es palabra de vida, palabra de verdad, palabra de aguas de vida. Vamos a Marcos 4:35 y dice así. Este pasaje también ya lo hemos leído. Dice Jesús calma la tempestad. Y dice así, del 35 al 41. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca, que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y respondió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. El viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es ese que hace el viento y las aguas le obedecen? Wow. Mujer, ¿se levantarán tormentas contra ti? Sí. Sentirás que tu barca se está inundando y que te estás ahogando y dices, auxilio, mándenme un salvavidas, de esos flotadores, por favor. Sí. Tendrás temor, porque aquí Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Sí, pues porque ellos sentían que se ahogaban, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que no saben nadar, ¿no? Es horrible eso. Entonces es normal que podamos sentir ese miedo. Son emociones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Podemos llegar a sentir que nuestra barca se está hundiendo. Podemos llegar a sentir que nuestro corazón desfallece. Podemos llegar a sentir que esas olas nos sobrepasan y que no vemos más que todo negro a nuestro alrededor. Pues cuando aquí llueve y hay truenos, pues se escucha fuerte, ¿no? Ahora imagínense en medio del mar, no sé si alguna ha tenido la oportunidad de viajar y que le haya en barco y le haya tocado esto, es impresionante las olas, bueno, lo vemos en las noticias cuando hay huracanes, cuando hay tormentas, ¿no? Por eso estamos hablando de las aguas turbulentas. El viento es impresionante lo que puede hacer el viento, el agua, la lluvia. Y que pues sí, podemos sentir ese temor, esa angustia, esa desesperación, ¿no? Pero aquí como hicieron los discípulos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Maestro, háblale, Jesús, Jesús, tú que eres el que controla las aguas, tú eres el que controla los vientos, tú eres el que controla las tormentas, ven y sálvame, ven y tómame, ven y lléname. Y ven y trae paz a estas aguas turbulentas en mi vida. Y claro que el Señor nos va a escuchar y claro que el Señor lo va a hacer. Yo recuerdo, hace muchos años teníamos la oportunidad de vivir ahí por Plaza San Diego. No sé si algunas ubican, bajando del periférico, hay una gasolinería y atrás hay un fraccionamiento. Y en ese tiempo vivíamos ahí, rentábamos una casita ahí en ese fraccionamiento. Y no sé si recuerdan que ahí estaba el río Rabanillo, ¿sí? Era un hilito de agua, era un hilito así chiquito de agua, y pues ahí pasaba el rito, ¿no? Pero una vez nos tocó que ese rito se convirtió en un gran río y reventó la barda de nuestro fraccionamiento sobre Forjadores, donde está la gasolinera. Por ahí reventó la barda y se inundó medio fraccionamiento. Ahí nos tocó la inundación y al siguiente día o unos días después el río rodeaba el fraccionamiento y por atrás reventó la barda de mi vecino de frente de la derecha, de parte de atrás,
A mi vecino le llegó el agua a 1,5 metros. O sea, toda su casa, hagan de cuenta que la metieron en una bolsa y le hicieron ¡fum! Así, horrible. Nosotros también perdimos muchas cosas. A mis hijas las sacamos por la ventana, salieron, pues estaban chiquitas, allá ya que salieron les daba el agua en el jardín hasta la mitad. A mi perrita la sacamos cargando, que estaba recién nacida. Y sí nos tocó pasar por esos ríos turbulentos, esa agua turbulenta, y sí fue fuerte, pero vimos la mano y la misericordia de Dios. En ese tiempo me acuerdo que José Luis e Inés se llevaron a mis hijitas, en lo que pudimos ahí rescatar lo que pudimos. Pero Dios nos bendijo después y recuperamos, y de todo se aprende en esta vida, ¿no? Y nos toca pasar por esas inundaciones, nos toca pasar por esos ríos, nos toca pasar por esas aguas turbulentas, pero Dios está en control si nosotros confiamos en Él y en su misericordia. Y Jesús calmó esa tempestad y vino la paz después, y pudimos pues recuperarnos ahí. Pues fue difícil, sí, no fue fácil, pero bueno, Dios es fiel, y su misericordia nos sobrepasa. Así como también esas tormentas y esas olas vienen y nos sobrepasan, la gracia y la misericordia de Dios es mayor, y viene y nos llena y nos llena y nos da paz, y hace que esas aguas turbulentas se calmen por el poder solo de su voz, como lo leímos ahorita aquí en Marcos, ¿sí? Otro tipo de agua que podemos hablar son aguas estancadas. Esas aguas estancadas que pudiéramos tener, lo podemos decir que puede ser aguas en un desierto. ¿Cómo es el agua? Pues escasa, ¿verdad? Hay sequedad, hay soledad, y así podemos comparar a veces esas aguas en nuestra vida. Así podemos sentirnos. Vamos a leer Isaías 35. Versículos 6 y 7, dice así. Voy a leer completo el versículo. Dice: entonces los cojos saltaron como ciervos, y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua, y en la soledad correrán torrentes. El páramo se convertirá en estanque, el sequedal en manantial de agua. Y hasta ahí vamos a leerlo, ¿sí? Aquí nos habla de desierto, nos habla de soledad, nos habla de sequedad, y muchas veces así podemos sentirnos. Nos podemos sentir en esa situación, en esa sequedad, en esa infertilidad, ¿sí? Pero aquí en Isaías vemos cómo Dios puede transformar las cosas, y nos da de ese magim, de ese poder vivificador de Cristo, y entonces cambia todo. Fíjense, yo aquí leyendo dije, ay, páramo. En ese momento no me acordaba qué es un páramo. Yo dije, ¿qué es un páramo? Y ya saben, Google, ¿no? ¿Qué es un páramo? Y lo puse en Google, y dice que páramo, dice, es una superficie llana, una superficie plana, poco fértil, desértica, sitio que no brinda abrigo y protección. Eso es un páramo, ¿sí? Y muchas veces podemos sentirnos así. Podemos sentirnos como si nuestra vida estuviera infértil, nuestra vida estuviera en un desierto, nuestra vida estuviera en soledad, ¿sí? Podemos estar rodeados de mucha gente, pero sentirnos solos, ¿sí? Pero aquí Isaías nos dice estas palabras preciosas que dice: en el desierto serán cavados pozos de agua, y en la soledad correrán torrentes. El páramo se convertirá en estanque, el secadal en manantiales de agua. Aquí ya empieza a haber un cambio. Aquí empieza a haber un cambio de un estanque a un manantial de agua, ¿sí? Y vayan tomando en cuenta esto, ¿sí? Y esta situación que podamos estar viviendo puede ser que Dios nos está permitiendo pasar por un desierto, puede ser consecuencia de algo que vivimos, puede ser cualquier cosa por la cual nos estemos sintiendo así,
¿sí? Sintiéndonos en soledad, sintiéndonos en desierto, sintiéndonos en sequedad, sintiendo esas aguas de nuestra vida, de nuestro ser y de nuestro corazón en sequedad total, unas aguas estancadas. Y quizás sí la pasamos. Bueno, al menos yo sí alguna vez he pasado desierto, alguna vez he pasado soledad, alguna vez he pasado sequedad, alguna vez me he sentido infértil. Pero Dios nos dice aquí en Isaías, ¿verdad? Cómo Él puede cambiar todas las cosas. Vamos a leer también Isaías 55, 1. Y dice, todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. Wow, creo que es preciosa esta palabra. Tómala para ti. Si te sientes en este momento sedienta, si te sientes en este momento en soledad, como Nancy que está tomando ahorita su agua, si te sientes así, ven a Jesús y toma de esta agua que Él nos ofrece. Y fíjense, aquí me encantó porque yo dije, Dios, si tú nos permites hacer esto, ir y tomar de esas aguas y reconocer que tú eres el único que puede saciarnos, que eres el único que puede vivificar esta sequedad y este desierto, podemos vivir lo que dice en Salmos 23, y me encanta porque hace ratito Viri lo leía, ¿no? El Salmo 23, y yo dije, gracias Señor, porque tú estás hablándonos y nos confirmas las cosas y las palabras. Salmo 23, 2 dice, en campos de verdes pastos me haces descansar. Me llevas a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas. Recuerden que yo estoy leyendo la Reina Valera contemporánea y por eso cambia un poquito la traducción. Dice, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. No es lo mismo aguas estancadas que aguas tranquilas. Porque aquí la diferencia es Cristo. ¿Sí? Cristo es el que hace la diferencia entre unas aguas estancadas. ¿Cómo son? Bueno, no sé si se imaginan cómo son. Cuando se estanca el agua, se pone verde, se pone lamosa, se pone apestosa, le salen mosquitos, bichos, guarazapos. Bueno, yo sí los conozco, los que se parecen así, que se mueven como culebritas, guarazapos. Huelen mal, ¿no? Y no es lo mismo que dentro de ti hay aguas estancadas de esa manera, a que haya aguas tranquilas, que es la que nos da nuestro pastor, que es Cristo, ¿no? Aguas tranquilas que nos hace reposar en verdes pastos, nos hace descansar ahí, nos lleva a aguas tranquilas y ahí, en ese lugar, nos infunde nuevas fuerzas. ¿Vale? Tómalo para ti, mujer, si en este momento tú te sientes con esas aguas estancadas, que el Señor quiere renovar tus aguas. Mis aguas renovadas es el tema. Entonces, sí, Jesús quiere renovar esas aguas, Jesús quiere saciarnos con esas aguas frescas y esa agua de vida. ¿Cómo deben de estar nuestras aguas? Pues aquí el Señor nos los enseña también, ¿verdad? ¿Cómo salir de esas situaciones que agobian nuestras vidas? ¿Cómo salir de esas aguas turbulentas? ¿Cómo salir de esas aguas estancadas? ¿Cómo hacer que todo esto vuelva a tener el control? Lo veíamos lo leímos aquí también, una parte en Marcos, donde Jesús calma la tormenta. Claro que Jesús calma la tormenta. Para mí es indiscutible ese punto, pero también vamos a aprender lo que nos dice Isaías 58, 11. Nos dice algo precioso aquí. Dice, entonces yo, el Señor, te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaré tu sed, infundiré nuevas fuerzas a tus huesos
y serás como un huerto bien regado, como un manantial, pues las aguas nunca faltan. Tómalo para ti. Yo lo recibo, de verdad, es una palabra preciosa donde el Señor nos dice claramente cómo Él está al cuidado de nosotros, mujer, cómo Él está al cuidado de ti. Lo voy a volver a leer. Entonces yo, el Señor, te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos. Aquí el Señor fortaleciéndote. Si estás en esa sequedad, si estás en ese desánimo, si estás en esa soledad, el Señor te está infundiendo nuevas fuerzas, y dice hasta tus huesos, que es lo más profundo, ¿no? La palabra dice que penetra, ¿no? Hasta los huesos, hasta los tuétanos, y así es nuestro Dios. Él quiere renovar esas fuerzas en ti. Él quiere infundirte ese aliento, satisfacer tu sed. Y dice que entonces va a cambiar esa situación de aguas estancadas, va a cambiar esa situación de aguas turbulentas. Dice, y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. Amén, qué precioso. Vamos a leer también lo que dice Isaías 44. De verdad que cuando yo estaba preparando este tema, el Espíritu Santo me fortaleció tanto, y espero que también para ti lo sea esta palabra. Dice Isaías 44, versículos 3 y 4, dice, y voy a derramar agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca, y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así ellos crecerán entre la hierba como crecen los sauces a la orilla de los ríos. Dios nos está dando ahí, mujeres de la red Iglesia, una palabra preciosa, ¿sí? Él quiere derramar su Espíritu Santo. Por eso cuando escuché el título de los jueves de este mes, yo dije, wow, renovados en el Espíritu. Dije, eres tú, Dios, hablándonos, eres tú manifestándose, que quieres derramar a cada uno de nosotros. Y me encanta que dice también aquí, dice, voy a derramar mi espíritu sobre tu generación, o sea, sobre nuestros hijos, sobre las que tienen nietos, sobre nuestros nietos, sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Así ellos, esa es una promesa, así ellos crecerán entre las hierbas como crecen los sauces a la orilla de los ríos. Nuestros hijos florecerán y se manifestarán en este mundo que está sufriendo tanta tribulación. Ellos crecerán entre la hierba, pero ellos estarán llenos del Espíritu Santo y estarán fortalecidos porque estarán sembrados junto a esas orillas de ese río de agua de vida, ¿sí? Qué hermoso ver cómo Dios nos bendice, nos quiere llenar con su Espíritu, y aún nos dice que quiere bendecir a nuestras generaciones. Tómalo para tus hijos, tómalo para tus nietos, tómalo para tus generaciones, en el nombre de Jesús, ¿sí? Vamos también aquí a leer, por favor. Vamos a Juan. De verdad es precioso cómo Dios nos habla y cómo Dios nos va llevando a lo que Él quiere darnos como iglesia. Juan 7, 37 y 38. Fíjense. Este pasaje se llama Ríos de Agua Viva, así se llama el pasaje. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y yo sí quiero de esa agua de vida. Yo sí quiero correr, yo sí quiero ser a su presencia, quiero ser llena de su Espíritu, quiero que esas aguas estancadas en mi vida, que esas aguas turbulentas en mi vida sean quitadas, sean removidas, como ahí lo veíamos en la primera parte que leíamos del estanque de Bethesda, que Jesús venga y remueva toda esta agua en mi ser y en mi interior, y entonces de ese estanque pasemos a ser un manantial, y de ese manantial pasemos a ser ríos de agua viva.
llenas del Espíritu, saciadas en Él, llenadas por su Espíritu, mujeres, de verdad. Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí, si tú lo tomas y si tú crees que necesitas de esa agua de vida, si tú reconoces que tienes esa sed en tu vida. Yo sí lo reconozco y quiero que mis aguas sean renovadas, ¿sí? Y quiero que mis aguas sean vivificadas. Y fíjense lo que dice aquí en Juan 4, versículo 14. Cómo Dios nos va llevando entre la palabra uno y otro, confirmando lo que nos quiere decir. Y fíjense en lo que se van a convertir estos ríos de agua, estanque, manantial, ríos, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar. Pero el que beba de esta agua que yo le daré, nos dice Jesús, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. O sea, no solo es para mí, sino es para todos los que están a mi alrededor, para mi esposo, para mi compañero, para mis hijos, para mis nietos, para mis amigos, para la iglesia, para Puebla, para México, para donde Dios te lleve, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que fluya esta agua de vida para vida eterna, que fluyan estas fuentes. Si tomamos de esa agua no tendremos sed jamás. ¿Por qué? Por medio de la palabra. La palabra es nuestra fuente de agua de vida, ¿sí? El buscar su presencia, el estar como hoy estamos aquí escuchando su palabra, el leer el tiempo con Dios, el buscarle y conectarnos en todas las reuniones, ¿sí? Estamos ahí sumergidos en esa agua de vida y entonces Él nos saciará y correrán ríos de agua de vida de nosotros. Fluirá la vida, fluirá la palabra, porque el agua es vida, ¿no? El agua trae vida, el agua trae sanidad, el agua limpia, el agua purifica. Y dice, será una fuente de agua que fluye para vida eterna. ¿Sí? ¿Lo crees, mujer? Yo te pregunto, ¿tú qué quieres ser? ¿Un estanque, un manantial o vivir en ríos donde fluya el agua y ser una fuente de agua de vida? ¿Sí? Te invito a que en esta hora oremos juntas y le pidamos al Señor, Señor, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres venir, Señor, a nuestras vidas en esta hora, como le hiciste en ese estanque de Bethesda, y quieres remover esa agua interior en nuestras vidas, Señor, y quieres, Señor, limpiar y purificar, Señor, y tú quieres que nos sumerjamos en ti y en tu presencia, Señor, y nos sobrepasen esas aguas, por esas aguas de tranquilidad, esas aguas apacibles, esas aguas en donde podamos encontrar sanidad a nuestro corazón, a nuestra mente, a la situación que estemos viviendo, Señor. Esas aguas en donde podamos saciar nuestra sed de ti, Dios. Señor, esa agua en donde se conviertan ríos de agua de vida en nuestro interior y podamos hablar y podamos dar vida, Señor, a lo que está a nuestro alrededor, como lo veíamos al principio, la importancia de nuestras palabras, al hablar con amor y sobre todo al compartir tu palabra a aquellos que lo necesitan. Señor, que podamos ser esa fuente de agua que salpique a todos los de nuestro alrededor a donde vayamos y podamos impartir tu palabra, tu amor y tu presencia, Espíritu Santo, para, Señor, traer vida a todo nuestro alrededor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque mis aguas están siendo renovadas en este momento. Tú también dices, la mujer, mis aguas están siendo renovadas por tu espíritu, renovadas por tu palabra, renovadas por tu presencia en esta hora y en este lugar. Gracias, Señor, porque eres tan bueno y tienes tanto cuidado de nosotros, Señor. Y podemos sumergirnos en estos ríos del Espíritu, en donde podemos encontrar todo lo que cada una de nosotras necesitamos. Señor, nos rendimos a ti y reconocemos, tú reconoces en tu corazón si necesitas de esa agua de vida, mujer. Tú reconoces en tu corazón aquella circunstancia que te tiene agobiada.
que sientes que esa tormenta te está sobrepasando, ponla delante del Señor en esta hora, Señor. Yo te pido que traigas calma a esas aguas y a esas tormentas. Señor, que traigas paz en cada corazón y en cada mente, Señor, de cada una de mis hermanas. Señor, y aun si esas aguas están estancadas, tú, Señor, remuévelas y vivifícalas, Padre. Señor, que podamos fluir en un mismo sentir, que podamos fluir en esos ríos de vida, Señor, y donde nos podamos sentir con paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con esa paz que solo tú proveas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo que está fluyendo a cada una de nosotras y es tu Espíritu quien nos llena en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, amado Dios, y recibimos. Levanta tus manos y dile al Señor, recibo de esta agua de vida. Recibo de esta agua que transforma toda mi situación en el nombre de Jesús. Y declaro que mis aguas están siendo renovadas por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, mujeres. Gracias por su tiempo, por su amor, por su paciencia. Y pues adelante. Gracias. Wow, Ari, pues qué tremenda palabra. Definitivamente el Señor está renovando nuestra vida en todos los sentidos y el Señor está hablando al corazón de cada una de nosotras. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y solamente en el Señor, como decía Ari, solamente en el Señor podemos encontrar y saciar esa sed que nuestro espíritu tiene, que nuestra vida tiene. Y solamente en el Señor podemos vivificar nuestra vida. Él puede darnos esa agua que vivifica nuestra vida para poder ser esa fuente de vida eterna a los demás. Yo lo creo y lo declaro en cada una de nosotras. El Señor es el que renueva nuestra vida, el Señor es el que renueva nuestra agua y el Señor es el que nos da de beber esa agua de vida eterna que necesita nuestro ser. Muchas gracias, Ari, por bendecirnos. Y el Señor se está moviendo, mujeres. Yo no sé si tú lo sientes, pero el Espíritu Santo está en este lugar y el Espíritu de Dios se está moviendo. Y yo sé que el Señor ha penetrado a cada uno de nuestros corazones y ha llegado a esas áreas que necesitan ser renovadas en nuestra vida y en nuestro corazón. Y pues gracias, mujeres. Adelante, pastora. Muchas gracias, Sari. Tremenda palabra, en verdad. Yo quiero decirles desde el capítulo 5, donde empezó ella en Juan, cuando habla del paralítico de Betesda, me gustó mucho la actitud del paralítico. Fíjate que él, yo digo, el primero que entrara en las aguas recibiría sanidad. Él era un paralítico desde hacía 38 años. Y yo digo, pues como que era ilógico que el paralítico pensara que podía ser el primero en entrar en las aguas, era paralítico, ¿verdad? Pero ahí estaba, O sea, yo digo, era ilógico pensar que él podía entrar siendo el primero, o sea, por su condición, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, es ilógico que yo pueda sentirme mejor, es ilógico que el Señor pueda hacer un milagro si estoy así, si estoy así, pero ahí estaba donde tenía que estar. Qué importante es que tú y yo estemos donde tenemos que estar, aunque no nos sintamos que podemos y que estamos en el mejor momento. Y también me impacta porque en el versículo 6 de Juan 5, no lo busques, pero es la historia del paralítico de Betesda. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, tenía 38 años paralítico, y le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, cualquiera diría, ay Señor, pues claro que quiero, ¿verdad? O sea, como que qué preguntas, casi podríamos decir, Señor, ¿qué preguntas? Claro que quiero. Número uno, por supuesto quiero ser sano. Número dos, aquí estoy y eso significa que quiero ser sano. Pero Jesús siempre nos pregunta, ¿quieres salir de esa sequedad?
¿Quieres salir de esa condición? ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres una renovación por medio del Espíritu? ¿Quieres un milagro? ¿Sí? Porque no había manera como él entrara siendo el primero. Él necesitaba un milagro, dos milagros. Número uno, pues que alguien lo metiera primero corriendo y número dos, el milagro. Y sin embargo, Jesús, tú te imaginas la cantidad de enfermos y de necesitados que estaban ahí en el estanque. Yo me imagino, y decían, ahora el primero que entre, y me imagino la estampida para entrar primero que nada. Y él no podía, estaba limitado. Tú y yo estamos limitadas, pero me encanta que el Señor nos confronte y nos dice, ¿quieres un cambio? ¿Quieres ser renovada? Y lo importante es decir, claro, Señor, yo quiero, necesito un cambio. Y entonces el Señor le respondió Señor, le respondió el enfermo en el versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque, o sea, sí quiero, pero no tengo quien me ayude. Y así nos sentimos a veces, cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, pues otro desciende antes que yo. Pero Jesús le dijo, qué importante es oír la voz de Jesús. Jesús le dijo, ¿sí? Dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ni siquiera le dijo Jesús, no te preocupes, yo voy a correr contigo y vamos a entrar primero que nadie. No, no, no. O sea, Jesús ahí ni siquiera le dio la sanidad porque entró primero, o sea, porque no era de esa manera. Jesús obra de diferentes maneras, pero Jesús le dijo y él oyó. Y él ya no le puso argumentos de que, Señor, ¿cómo? Si la regla es que me meta al estanque. Y dice aquí, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Wow. O sea, ese hombre creyó en la voz de Jesús, creyó en lo que Jesús le dijo, porque era básico creerle a Jesús. Es básico, mujeres, creer a Jesús. Es básico oír su voz para que nos llene de estas aguas de vida en nuestra vida. Y el hombre fue sanado. Entonces, a mí me impacta porque veo la fe en el hombre por estar ahí, veo la confrontación de Jesús de preguntarnos, ¿quieres? Veo también que el hombre le dice, pues sí quiero, pero ¿quién me va a meter primero que nadie? Y veo que le creyó cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. ¡Wow! O sea, hay que creerle, mujer, hay que creer, hay que estar en el lugar correcto, hay que oír la voz de Jesús, hay que estar ahí creyendo que de alguna manera Dios traerá esta renovación a nuestra vida, a nuestras aguas, y en verdad es hermoso. Todo lo que hemos oído hoy es una invitación de Dios a decir, no te quedes como estás, ¿verdad? Porque muchas veces argumentamos, es que así estoy, Señor, y ni modo, ¿verdad? Y no te quedes como estás, porque el Señor quiere renovarnos, quiere darnos un refrigerio y quiere sanarnos. Muchas gracias, Ari. De veras, maravillosa enseñanza. ¿Cuántas han sido bendecidas? Sí, gracias, muchas gracias. Y yo declaro que el Espíritu Santo nos lleva a ese lugar en donde el Señor quiere renovar nuestras aguas y nosotros colaboramos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere llevarnos, pero tú y yo tenemos que colaborar con Él y creerle y vivir la sanidad, vivir la hidratación que las aguas del Espíritu vienen a darnos. Les bendigo, mujeres.